Esta semana en Cuadriga, Ucrania, entre la guerra y la diplomacia. El presidente ucraniano Petro Poroshenko y el presidente ruso Vladimir Putin sostuvieron una reunión en la cumbre de Minsk. ¿Se trata del inicio del diálogo hacia la paz o es un paso más hacia una confrontación militar internacional? Kiev acusa a Moscú de apoyar a los separatistas en el este de Ucrania. Rusia sostiene que las luchas son un problema interno ucraniano. ¿Cuán cierta es la afirmación de Poroshenko señalando que la resolución del conflicto es crucial para el destino del mundo y de Europa? Esta semana en Cuadriga, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. ¿Qué se han dicho Poroshenko y Putin a puerta cerrada durante 2 horas? A muchos de nosotros nos gustaría saberlo. Los más optimistas aseguran que estamos ante un inicio del diálogo, de negociaciones, pero si es así, entonces, ¿por qué están hablando las armas y lo están haciendo cada vez con más contundencia en el este de Ucrania? De esto me gustaría hablar con mis invitados, que son hoy Katarina Stoklosa, investigadora polaca, especialista en Europa del Este. Trabajó en las universidades Viadrina de Frankfurt del Oder y de Moscú. Investiga sobre totalitarismos y ha publicado estudios sobre la situación política en Rusia. En la actualidad es docente en la Universidad de Sonderborg, en Dinamarca, en el Departamento de Estudios sobre Regiones Fronterizas. Frank Buchwald, politólogo, trabajó para los noticieros Tagesschau y Tagesthemen. Hace 2 décadas que comenzó en el Heute Journal de la cadena pública ZDF. Ha informado desde los Balcanes, África y Oriente Medio. En 1996 se establece en Río de Janeiro como corresponsal y actualmente cubre temas políticos en los estudios berlineses de la cadena ZDF. Y Carlos Buiga-Schubert es analista político, consultor y periodista especializado en asuntos europeos. Vivió en Bruselas, donde se empapó de la política comunitaria y hoy día colabora con centros de investigación política, instituciones europeas, medios de comunicación y universidades. Su debilidad, dice, es explicar la política exterior europea de una forma práctica y promover un debate constructivo. Gracias a los 3 por estar aquí. Bienvenidos. Katarina, esa reunión en Minsk, aparte de ser un apretón de manos, un poco forzado por esa presión internacional, ¿qué valoración harías tú de ese encuentro entre Poroshenko y Putin? Pues el resultado es como lo habíamos esperado, pienso más o menos, que todos periodistas y también todos los intelectuales habían sido muy escépticos antes de la reunión y los resultados nos enseñan que al final no han conseguido nada. Pero bueno, lo bueno es que la atmósfera que hablaron el Poroshenko y Putin con una cultura, yo diría cultura de oeste, que ya fue mucho para Rusia, porque normalmente no hay una cultura de diálogo en Rusia, alguna cultura de fuerza. Así que esto es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo, algunas cosas, algunos proyectos, sí que han hablado, por ejemplo, cooperación entre las guardias militares, entre las policías en las regiones fronterizas. Por otro lado, podríamos decir que cooperación, si allí muere la gente. Pero bueno, en teoría sí que hay algunos proyectos. Pero lo malo es que todo esto pasó en Minsk, en un país, Bielorrusia, un país dictador, y es difícil saber lo que está pasando realmente en Ucrania. Los acontecimientos, digamos, se agolpan en estos momentos, ¿no? Las últimas noticias que recibimos de los rebeldes es que han abierto un tercer frente, que ya controlan incluso el mar de Azov, que hay 3.000 voluntarios de Rusia entrando en territorio. Informaciones todas estas muy difícil de contrastar. Pero, ¿qué puede hacer Kiev en esta situación? Aparte de, como ha hecho hasta ahora, recurrir llamadas a la OTAN, llamadas a la Unión Europea, ¿qué puede hacer Kiev? Está muy difícil para el gobierno en Kiev, porque esta confrontación en el parte oriental del país parece como una guerra. El problema es que los voluntarios, como se llaman, parecen que
están soldados, están tropas de Rusia informales. Entonces la situación en este momento parece realmente como ha llegado a un nuevo nivel de confrontación internacional. Muy difícil, muy preocupante en mi opinión. Estados Unidos acusa a Rusia de esa nueva ofensiva o contraofensiva, de la entrada de nueva artillería, de nuevos blindados por parte rusa para apoyar precisamente a esos rebeldes prorrusos. La pregunta que nos hacemos muchos es, hoy en día, con todos los medios que existen, imágenes satelitales y demás, ¿por qué ni Estados Unidos ni Kiev presentan pruebas irrefutables realmente de lo que está ocurriendo en el este de Ucrania? Es difícil saberlo. El tema de las pruebas, yo es un tema que tengo que decir con toda franqueza que lo he dejado atrás desde hace mucho, porque tenemos lo de Siria del año pasado, en la cual Estados Unidos también decía que tenía pruebas en el cajón para demostrar exactamente dónde se había utilizado. No nos olvidemos de las famosas pruebas en Irak, etcétera, etcétera. Al final, este es un tema que es un misterio y yo creo que es una de las razones donde el enfrentamiento llega a un terreno en el que no produce absolutamente nada, ¿no? El caso más dramático, no es el más dramático, a ver, con cuidado, pero el tema del avión de Malaysian Airlines todavía sigue ahí, es decir, y el luche de pruebas que si venía, bueno, todo esto sigue sin solucionarse, ¿no? Sí. Y al final está claro que a nivel mediático es lo que hace que nos fijemos en cosas que posiblemente no son ni tan importantes ni la solución de los problemas, ¿no? Tampoco el factor principal, ¿no? La causa. Y en toda esta también guerra diplomática, guerra de propaganda, está la canciller de este país, Merkel, con un papel predominante. Estuvo el sábado pasado en Kiev para respaldar a Poroshenko. Acto seguido, este miércoles ha llamado a Putin precisamente para exigirle explicaciones ante esta supuesta entrada de artillería y de blindados al este de Ucrania. ¿Qué más puede hacer la canciller? ¿Y de qué sirven todas estas llamadas telefónicas si vemos en la situación en la que estemos? Bien, es un esfuerzo muy intenso diplomático para tranquilizar la situación en Ucrania, por supuesto. Se encuentra de una situación muy difícil también para Alemania, porque Alemania está muy dependiendo de los importes de Rusia. Las empresas alemanas están exportando muchas cosas para el mercado ruso. Entonces, la situación, Alemania tiene una importancia bastante grande para los alemanes. Entonces, un especial interés en que la situación no escale, por ¿no? supuesto, pero también en Ucrania. Entonces, el esfuerzo de la canciller alemana está muy importante y hace parte de su papel de negociar, de mediar entre las dos partes del conflicto. Bien, pero hay que pensar que los rusos oficialmente no están tomando parte en esta confrontación. Como Putin dice que es un asunto interno de Ucrania, pero bien, por supuesto no está. Entonces, sí. Es muy interesante cómo ha cambiado la situación en Alemania si lo comparamos con la situación hace 6 meses, hace un año cuando empezó el conflicto y Alemania así entre Rusia, entre la Unión Europea y Ucrania, así jugando y mirando al papel. Y ahora de pronto sí que Merkel ha tomado una posición. Es muy interesante porque Merkel ahora es más importante que el ministro de Asuntos Extranjeros en Alemania, en ese sentido, que se la ve como muy actuando, muy claro y con un plan muy concreto y sin miedo. Y también podemos ver que la situación ha cambiado mucho, que Ucrania ahora tiene un papel muy importante para Alemania. Hace 6 meses todavía, bueno, no jugó así ningún papel, y Polonia entonces sí que estuvo defendiendo a Ucrania, estuvo así como un puente entre Alemania y Ucrania. Y ahora sí que en Alemania ha cambiado muchísimo. La verdad que sí que la vemos como muy valiente, Angela Merkel. Eso nos gustaría saber qué es lo que habla exactamente con Putin, ¿no? Porque la realidad es que no tiene mucho efecto. Pero hablando del papel también clave de Ucrania que ya mencionabas, Poroshenko, por un lado, dice que existe ya una hoja de ruta hacia la paz, o por lo menos eso es lo que dijo después del encuentro en Minsk, pero por otro lado,
dice que va a reforzar el ejército ucranio. ¿Cómo se entiende ese doble mensaje? ¿Es un mensaje hacia afuera y hacia adentro, para los ucranianos por un lado y para el mundo por otro? Es un mensaje, es que claro, no podemos analizar Rusia y Putin así muy crítico. No, estoy hablando de Poroshenko. Exactamente, de y ahora Poroshenko como una persona muy clara, es una situación muy parecida. Yo sí que le compararía mucho con Putin a Poroshenko, hablando otras cosas, demostrando otras cosas para afuera y actuando de otra manera para adentro. También no podemos olvidar que en Ucrania no hay democracia y no habrá democracia los últimos 10, 15 o 20 años. También hay muchos conflictos, hay muchas guerras dentro. Por ejemplo, hay muchas guerras entre los políticos ucranianos, no políticos, sino gente con dinero. Así que Poroshenko tampoco tiene un plan muy claro y un plan que diríamos que es una solución para hacerlo mejor, para solucionar el conflicto. Pero ha disuelto el Parlamento, ha anunciado elecciones legislativas en octubre. ¿No es una forma quizás, Carlos, de depurar un poco la política como lo exigían los manifestantes en el Maidán? ¿Es lo que está intentando al menos? Claro, yo creo que hay las dos partes, ¿no? La primera, yo creo que habría que hacer una reflexión, y es si realmente, si estuviésemos hace 7 meses o hace 5 meses, nosotros pensásemos que se pudiese haber llegado a esta situación. Y yo creo que en los cálculos de la mayoría de los líderes occidentales esto no estaba en el programa. No estaba en el programa, sobre todo la respuesta de Putin, tan poco domesticable, digamos, ¿no? Tan difícil de tratar. Pero luego también está la otra parte, es decir, si miramos al conflicto interno de Ucrania, es decir, desde la parte humanitaria, pero desde la parte de la integración territorial, la desmembración territorial del país y todas las implicaciones que van a tener las reformas que les pedimos desde fuera a cambio del dinero que necesitan, si eso durante los próximos meses va a dar la solución que esperamos. Yo creo que no. Yo creo que no, y si ese es el camino, el recorrido va a ser larguísimo y va a requerir pues un montón más de estas reuniones, un montón más de líderes como Merkel yendo y viniendo, etcétera, para conseguir que eso se lleve a cabo poco a poco, ¿no? Si entramos en conflicto interno dentro del país con elecciones cada 4 meses, tal, mal, yo lo veo muy mal, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, tanto Ucrania como sobre todo Rusia en este momento persisten en ese camino? Por ejemplo, las sanciones económicas a Rusia están surtiendo efecto, lo está sintiendo la economía rusa y sin embargo Putin podría muy bien moverse de esa posición en la que se ha enconado. ¿No lo hace sobre todo de puertas para adentro? Sí, pero a ver, yo creo que lo que estás preguntando nos llevaría al debate original sobre la posición de Ucrania a nivel histórico y cómo han participado cada una de las partes en el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo en el Euromaidán, ¿no? Y esto es importante porque tú te puedes quejar de ellos, de los rusos, y los rusos se van a quejar de nosotros y así es donde no vamos a llevar nunca a ningún sitio, ¿no? Porque realmente lo interesante es que cada una de las dos partes tienen más o menos las mismas razones y está financiando más o menos lo mismo, ¿no? Los rusos sí que parece que van un paso más allá, ¿no? Pero en realidad la historia de interés exterior en Ucrania es la que ha habido siempre y desde mi punto de vista una de las razones fundamentales de que hayamos llegado a la situación hoy, ¿no? Sí. Y también tenemos que decir que los motivos de Putin, si analizamos los motivos de Putin, que muchas veces han sido que nos preguntamos nosotros de Europa del Oeste, ¿cómo puede ser si no es lógico? No debemos olvidar que es una persona sí que decide con muchas emociones, que no decide estratégicamente en la mayoría de los casos. Así que también tenemos que saberlo cuando analizamos la situación. Y otra cosa has dicho que necesitamos otras reuniones, otras cumbres. Yo diría sí necesitamos, pero por favor no en Bielorrusia, las necesitamos en Europa del Oeste para que estos países entiendan algo que significa democracia, que pueden aprender cómo lo pueden hacer mejor. Así que en esto podríamos ser un poco también Merkel más directos y decir
¿Dónde tendrían que unirse? Putin tendría que venirse a eso y precisamente Putin lo que siente es que Europa lo está tutelando y diciendo cómo debe hacer las cosas, ¿no? Pero hablando de esas cumbres, en Minsk, en Bielorrusia, pese a todo, parece que llegaron a un acuerdo y parece bastante evidente que este conflicto solamente se puede solucionar si no queremos desencadenar una guerra, voy a decir, mundial o europea, solamente se puede solucionar de manera pacífica. Es la única vía para salir de un conflicto así que en el que ya hay tantísimas partes involucradas. Entonces, ¿cuál es el camino que lleva en estos momentos ahí? Si cada vez se están involucrando más actores, la OTAN, el lenguaje es cada vez más bélico por parte de todas las partes. Sí. Bien, el problema está claro que negociaciones, el camino pacífico es el único camino que está en la perspectiva europea, es imaginable. El problema con paz siempre está que necesitan partidos que realmente quieren entrar en paz, que realmente quieren la paz. Y no estoy seguro que Vladimir Putin realmente quiere una situación pacificada en Ucrania. A mí le parece que la política rusa, y creo que es un racional bastante claro, ¿no? Es un racional de la Unión Soviética, es un racional del siglo pasado, el pensamiento de Putin. Lamentablemente. Y bien, la política rusa a mí parece como una política de desestabilizar Ucrania en una manera bastante sistemática. Y entonces, bien, hablando sobre la paz es una cosa bastante bien, pero la cosa complicada es que todos realmente quieren entrar en la paz. Y no estoy seguro que estamos en esta situación ahora. Mira, pero lo interesante es cómo lo hace Putin, no lo hace directamente. Él no dice que os vamos a enseñar el camino, os vamos a enseñar por dónde hay que ir, sino lo hace como él quiere que el país se destroce por dentro, que el país ya no pueda más y entonces él pueda decir, ahora vamos a ayudaros, ahora sí que así que es todavía un dictador, una persona, un político peligroso porque juega su papel muy bien. Es estilo soviético, ¿no? Difícil saber lo que piensan Putin y Poroshenko, que hay dentro de sus cabezas. En cualquier caso, parece que ambos pueblos piden a sus respectivos líderes que no cedan un solo milímetro en sus respectivas posiciones. Y, por ejemplo, en el caso de Poroshenko, ven en Minsk casi, el haya acudido a Minsk casi como una traición. Y eso que esta vez iba a la cumbre de Minsk con pruebas, en principio, irrefutables de que el ejército ruso sí que está presente en el este de Ucrania. Vean. Tanto los separatistas prorrusos como el gobierno ucraniano buscan mayor protagonismo en la agenda internacional. Un tema delicado son los convoys rusos de ayuda humanitaria. Moscú asegura que persiguen exclusivamente fines filantrópicos, mientras que Ucrania acusa a Rusia de estar infiltrando secretamente apoyo militar para los rebeldes. La baja moral en varias unidades militares ucranianas trata de ser contrarrestada a través de mensajes de corte patriótico. Sufrimos bajas todos los días, matan a nuestros soldados y destruyen el arsenal militar. ¿Cuántos tanques perdimos ya? Los separatistas prorrusos en el este de Ucrania hacen alarde de su fortaleza frente a cámara. A principios de semana en Donetsk, bastión rebelde, se hizo pública la captura de cientos de ucranianos pertenecientes a las tropas gubernamentales. Kiev tomó revancha mostrando imágenes de paracaidistas rusos capturados en su territorio, mientras Moscú alegó que sus soldados habían cruzado la frontera por error. La guerra mediática en Ucrania no muestra signos de enfriarse. ¿A quién creer en todo esto? ¿A quién creer? Porque parece que sucumben casi la negociación y la diplomacia a una guerra de propaganda, ¿no? No hay que creer a nada de estas cosas, esas informaciones que recibimos todos los días. Sobre todo, si Putin dice que no había soldados, los soldados han equivocado, entonces es una cosa, tendrían que mandarlos a los hospitales para que les curen, porque ¿cómo puedes equivocarte estar en otro territorio? Así que son unas informaciones muy poco lógicas que recibimos.
por dos lados, desde Ucrania y desde Rusia. Pero las respuestas que recibimos de los medios rusos son unas cosas que cuando lees y eres una persona crítica te preguntas, pues, ¿cómo puede ser? Pero tú que eres experta en regiones fronterizas, ¿es tan difícil realmente que los expertos de la OSCE controlen lo que está pasando realmente en la frontera entre Rusia y Ucrania? ¿Es tan sumamente difícil o imposible? Es difícil porque no les dejan controlar. Este es el problema, que se van por allí y no les dejan estar cerca, no les dejan controlar, entonces no hay ningún control. Hay un caos por allí, por donde la región fronteriza, la región entre Ucrania y Rusia, y lo único bueno que vemos allí es la gente que vive allí. Esto es muy interesante porque yo me fui a esta región con una imaginación y con las informaciones que tenía de la prensa en el este, prensa rusa. Hay que añadir para el espectador que tú has estado varias veces en las regiones fronterizas. He estado muchas veces en las regiones fronterizas y también en esta región entre Ucrania y Rusia. Y me había esperado una cosa, pues una catástrofe, algo peor, gente viviendo con miedo y ucranianos con estereotipos y prejuicios contra rusos y al revés, rusos con prejuicios, todo lo que he leído en la teoría. Y luego me fui por allí y vi la gente, claro, con miedo porque hay guerra y la gente tiene miedo. Y flujos migratorios también, ¿no? Estamos hablando de 800.000 personas ya que han tomado el camino hacia Rusia como el único lugar seguro y más cercano. Exactamente, gente que se va de allí porque tiene miedo, deja sus casas, todo lo que tiene, y se va a Rusia porque allí espera ayuda, solamente una esperanza sobre y todo, seguridad. Por otro lado, rusos y ucranianos viven juntos, hacen su vida y dicen que ellos no quieren la guerra, que es una cosa de sus políticos, no es nuestra cosa, nosotros queremos vivir. Es la respuesta que yo recibí en 99% de los casos allí. Es muy triste ver cómo de un día para otro puede cambiar tanto la vida en una región fronteriza por decisiones políticas o por una política determinada. Vamos a abrir nuevamente un poco el foco y ver lo que hacen los actores internacionales, sobre todo Europa en nuestro caso. Por un lado, refuerzan las sanciones, por otro lado, promueven el diálogo. Este doble camino, Carlos, ¿tiene posibilidades de salir adelante? ¿Es el único que hay de surtir efecto, vamos? Bueno, vamos a ver. El diálogo por parte... Muchos están en contra de las sanciones, ¿no? Las consideran Sí, negativas. yo, por ejemplo, en principio no creo que las sanciones sean muy efectivas generalmente. La posición de Europa es difícil porque, bueno, es otro conflicto dentro de Europa y realmente Europa sigue siendo lo que es decir, un conjunto de países que, aunque estemos en este proceso de integración, la política exterior europea sigue siendo más de mediar en otras partes del mundo que de encontrarse cara a cara con, digamos, una potencia como Rusia, ¿no? Y por eso ahí tenemos este juego de líderes, de quién va, quién habla, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí el diálogo hay que mantenerlo. La cuestión es de qué estamos hablando realmente. ¿Estamos hablando de solucionar la parte humanitaria de la guerra? ¿Estamos hablando de apoyar a Ucrania en el proceso de transición? ¿O estamos hablando de otra cosa que me parece que tiene más que relación con el tema de Minsk, que es cómo llevarnos con Putin, ¿no? Entonces, a medida que ha avanzado el conflicto de Ucrania, me parece que la atención ha ido más hacia Putin que hacia cómo resolver realmente un proceso de deterioro progresivo en Ucrania y el cual no sabemos gestionar. Y tampoco creo que lo sepan gestionar ellos, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa a mí ahora mismo. Explícanos eso un poco mejor, entonces. La atención se ha ido desviando, dices, más hacia Putin y se está alejando de Ucrania. Es decir, digamos que Europa ve ahora tienen Putin, lo he entendido bien, un cabeza de turco, por así decirlo. Bueno, no, realmente yo creo que el tema de Ucrania se veía de otra forma hace unos meses. Fíjate que en septiembre del año pasado, cuando fue la conferencia anual de seguridad europea, yo no recuerdo una vez en el que se hayan juntado tantas de las grandes figuras de Occidente, desde los Clinton, Monty, estaban Schroeder, estaban todos allí para realmente dar el último toque al gobierno de Ucrania para que firmase el Tratado de Asociación. Al no hacerlo, es cuando de repente digamos, todo el proceso que se había ido creando durante años
entra en un estado de, digamos, pseudo caos completo. Y es a los 3 meses cuando se producen las manifestaciones con, desde mi punto de vista, una generación de protesta bastante bien o bastante desarrollada con antelación, con una estrategia bastante clara, ¿no? Lo que viene desde entonces hasta ahora es una situación que nadie sabe bien cómo gestionar. Y el problema es lo que va a venir durante los próximos meses. Si te digo la verdad, a mí lo que más miedo me da es el invierno, como siempre. Estamos hablando de la crisis energética ahora y sí, porque no vamos, Ucrania no es capaz de pagar el gas y esa cuenta la tenemos que pagar nosotros. Y yo no sé si al mismo tiempo el gobierno ucraniano va a ser capaz de afrontar las reformas. Y entonces es cuando ya no es un conflicto territorial dentro del país, sino es un conflicto de mucha gente que creía en la libertad y en la transformación y lo que es ahora es mucho más pobre, ¿no? Estás en un tema de máxima actualidad porque mañana mismo se reúnen precisamente Putin y Poroshenko en Moscú para hablar precisamente de esa cuenta ingente que tiene Kiev con Moscú en torno al gas. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Es esa la baza que tiene Putin precisamente para reducir a Poroshenko? Por supuesto, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? El gobierno de Ucrania nunca sería capaz de pagar esta cuenta. Entonces, los europeos tienen que pensar en qué manera pueden ayudar sin se envolver en este conflicto demasiadamente. Entonces, la situación parece bastante delicada. Sí. Y está claro que Putin está usando el gas para presionar el gobierno en Kiev. Entonces es muy, muy desagradable la posición de Poroshenko ahora. Pero igual este invierno todavía sobreviven porque tienen reservas. La pregunta es el invierno siguiente. Lo que ha dicho el comisario europeo de Energía precisamente también esta semana, Oettinger, es que Europa no va a tener ningún problema energético porque de una manera solidaria puede afrontar una estrechez energética de gran calibre. ¿Es esto creíble o es una forma, digamos, de mantener las aguas tranquilas? Ha habido cortes antes y a mí no me extrañaría que llegásemos a una situación en la cual Putin... Vamos a ver, Putin, a mí me da la sensación de que Rusia es un actor fascinante en el sentido de que no te vende nada, es decir, lo hace directamente, ¿no? Es política de hechos consumados allí donde va. Y ejemplo Crimea. Sí, y es así. Lo ha hecho constantemente en prácticamente todo. Más aún cuando además está en este proceso Putin de orgullo casi de ser un nuevo zar para su país, ¿no? De realmente plantarle cara a absolutamente todo lo que durante las últimas décadas ha estado más o menos pues haciéndole sufrir un poco, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el gas es posible, yo creo que un aumento del conflicto interno es posible, yo creo que una desestabilización política interna es posible y es muy posible el peor escenario para nosotros de todo y es que Rusia sepa cómo dividir Europa. Ese es un escenario posible para nosotros. No creo. Eso no. La discusión está abierta. Eso no lo creo, no. Para eso ya somos demasiado fuertes y tenemos una democracia muy desarrollada y nuestras. Yo pienso que esto también es un poco una parte de estrategia de Merkel y otros políticos europeos, dejar ahora hablar los políticos del este, por la razón que habías dicho tú, que antes se sentían como un poco, sí, que no les toman en serio, se sentían como detrás. Ahora los europeos han aprendido, tenemos que dejarles también actuar. Solamente ¿o es que sencillamente no quedaba más remedio que dejarles hablar porque han estado callados durante mucho tiempo? Es una estrategia. Yo pienso que es una estrategia para solucionar el conflicto. Y para minorar la tensión. Exactamente. Pero la tensión está patente. La semana que viene tenemos una cumbre de la OTAN en Gales y la OTAN ya ha dicho, Rasmussen ha anunciado que va a desplegar más tropas en Polonia, Lituania, Letonia, precisamente fuerzas de reacción rápida. Putin a todo esto ha dicho, más tropas más cerca todavía de Rusia no son buenas para Europa, mucho cuidado con lo que hacéis. Es decir, realmente todo esto da un poco de miedo, ¿no, Frank? Bien, es una situación tensa, sin duda. Pero no creo que Rusia va a cortar
la distribución de gas en el parte de la Comunidad Europea. No, porque aún en los años muy frías de la Guerra Fría, los rusos han vendido gas a los europeos. Creo que necesitan el dinero. Exactamente. Necesitan Son demasiado el dinero. estratégicos. El nuevo zar necesita el dinero. Entonces van a vender el gas a los europeos, por supuesto. Puede ser que van a usarlo para una fachada sí, pero creo que... Pero la economía alemana ya se resiente y no se ha cortado todavía el grifo del gas, ¿no? Quiero decir, la confianza empresarial alemana, si no me equivoco, lleva 4 meses cayendo progresivamente, y todo esto antes de que realmente Putin haya tomado ninguna decisión concreta, aparte de embargo de determinados productos hacia Europa. Los europeos tienen la posibilidad de comprar el gas en Qatar. Los catarenses querían de vender más, también a Noruega, también a otros jugadores, los Estados Unidos, por supuesto, con fracking están casi independientes. Entonces hay alternativas para los europeos, entonces también saben eso en Moscú. Entonces creo que los rusos no van a usar esta arma contra los europeos, porque es un juego muy peligroso, como los árabes han hecho en 1973 con petróleo, ¿no? Después de la crisis de petróleo, todos en el mundo han realmente trabajado en posibilidades de evitarlo, y para los árabes a largo plazo fue una decisión errada. Pero Putin no quiere demostrar ya que existen otros socios comerciales aparte de Europa. Quiero decir, está mirando mucho más a Asia, hacia China, los contratos de asociación con China, la Unión Euroasiática que quiere promover, y que hubiera sido fantástico para Putin que Ucrania se sumara, finalmente no lo ha hecho. ¿No tiene otras opciones realmente? Yo creo que sí. Yo además en esto Por eso te pregunto, porque quiero provocar el debate. No creo que vayan a cortar el gas, Putin, pero el saber utilizar la forma de dividir a Europa es muy fácil, sobre todo porque en el Consejo Europeo necesitas unanimidad para cualquier tipo de acción exterior necesaria, y eso entre 28 es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que la dependencia exterior difiere mucho entre unos países y otros, ¿no? La experiencia de Kosovo ya es suficiente, yo creo, para un tema tan básico para Europa como es ese, ¿no? Pero lo que dices tú yo creo que también es cierto, es decir, Rusia mira a largo plazo en otras direcciones. Y francamente, yo nunca diría que cosas que han pasado en el pasado no van a volver a pasar, porque siempre pasan, siempre pasan. Y realmente yo creo que sí que ahora mismo se dan ciertos componentes, que no quiero ser agorero, pero me parece que no se están tomando suficientemente en serio. Y lo que desde mi punto de vista enseñan es que Europa no está todavía suficientemente fortalecida como para hacer un frente común a Rusia. Yo creo que esa es más o menos mi visión de las cosas. A ver, Catarina, rebátele. Pero las cifras enseñan otra cosa. Las cifras enseñan que todas las cooperaciones que Putin ha hecho en el último tiempo con los países asiáticos, son BRICS dentro de los países de BRICS, enseñan que no hacen Rusia mucho más rica, con mucho más dinero. Han comparado las cifras, las relaciones económicas, Rusia con Europa del Oeste, y luego Rusia y las nuevas cooperaciones, y es muy poco en comparación con lo que tenía Rusia y todavía tiene, gracias a la cooperación con la Unión Europea, con los países del oeste, y usted lo sabe, Putin y otros políticos en su país. Así que esto sería un demasiado riesgo para el jugar Pero está asumiendo ya ese riesgo de alguna manera, ¿no? Yo creo que es cierto, es lo que iba a decir. Es decir, es un riesgo si lo veis desde el punto de vista de una persona sensata, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero es que ninguno de los movimientos que está haciendo Putin, reacciones, son las que tú te esperarías, ¿no? Y además tú ya comparabas a Poroshenko y Putin antes precisamente como dos personajes que en cierta manera sí son comparables, valgan como ejemplo los desfiles militares, esas demostraciones de fuerza y de despliegue militar que pensábamos también que formaban parte del pasado, ¿no?
Yo creo que sí. Esto tienes razón, que estas demostraciones de fuerza, porque no son una parte del pasado. No podemos olvidar que la cultura en Europa del Este, y este es el caso de Rusia, ese es un caso de Ucrania, una parte de esta cultura es enseñar la fuerza. Es el contrario de la cultura en Europa del Oeste. En Europa del Oeste hemos aprendido no enseñar la fuerza y estar como un poco más, no enseñarse, no ponerse tanto en el medio. Todavía más en los países nórdicos que en Europa central y más que en Alemania. Pero en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, esta política de fuerza y enseñar que eres fuerte y decides por qué camino los otros tienen que ir, es una parte de la cultura. Una parte de la cultura, pero es un poco también el lenguaje que está utilizando de alguna manera, diría yo, la OTAN, o por lo menos el secretario general Rasmussen, con ese despliegue de fuerzas, el decir que Rusia nunca se atreverá a cruzar esa línea roja y atacar a un socio de la OTAN, como puede ser Polonia, Lituania, Letonia, pongamos. ¿No estarán recurriendo también a un lenguaje parecido y a una demostración de fuerza parecida? Bien, puede ser preocupante que están hablando sobre eso, pero estoy seguro que Putin también, creo que es una persona bastante racional. Muy bien, venga, defiende a Putin, no puede ser que... Sí, no es una persona muy emocional, ¿no? Está haciendo una política que es una respuesta a las emociones tal vez de los rusos, pero la política de Putin a mí parece bastante racional, como un jugador de ajedrez. Una figura para una otra. Y bien, creo que el riesgo de atacar un miembro, un socio de OTAN y provocar un caso de artículo 5 sería demasiado peligroso también para Putin. Porque eso sería para OTAN sería una pregunta de credibilidad. Y creo que eso provoca una situación de conflicto que Putin no puede querer. Pero es necesario ese lenguaje ahora mismo por parte de la OTAN, quiero decir, ¿no es una nueva provocación para Putin? No, creo que ¿No? No. Quien puede, de la perspectiva de Putin, puede abusar como un gesto de... Lo pregunto porque muchos analistas ven precisamente en los acontecimientos hace 25 años un poco el origen de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, una línea de división entre Europa del Este y del Oeste que está pasando ahora por Ucrania de alguna manera, y en ese pacto de Varsovia que sí se disolvió, pero no la OTAN, también el origen de esa humillación o el sentimiento de humillación que tienen los rusos, ¿no? Por eso lo pregunto, porque hay muchos analistas que van por esa línea, ¿no? Para mí eso está ahí, ¿eh? Es decir, es como el capítulo que no se cerró de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Pero lo que quería decir, que está relacionado con esto, es, fíjate en este debate, yo creo que será muy interesante para todo el mundo que lo vea, lo rápido que hemos pasado de hablar de Ucrania a hablar de Putin y el conflicto. Y yo creo que es muy llamativo el hecho de que no he visto ninguna conversación sobre Ucrania que no termine hablando de esto. Es decir, lo rápido que nos olvidamos de las fronteras, del problema territorial ucraniano, de la evolución histórica, de la intervención externa o de la corrupción dentro del país que han llevado a todas estas cosas. Y estamos hablando ya de temas bastante serios, ¿no? Claro, porque no es posible separar a Putin y a Rusia de los conflictos en Ucrania, porque si él quisiera, se podría solucionar los problemas, los conflictos que tenemos ahora mismo en Ucrania, pues mucho más rápido. Y por eso, claro. Pero como no estamos... Lo que parece preocupante es que estamos hablando en un vocabulario y estamos pensando en percepciones que están del pasado. OTAN nunca fue fundado en confrontación a Rusia. Fue fundado de la Unión Soviética y este país no existe más desde 1991. Y entonces, bien, la percepción de Putin que OTAN parece como un pacto de confrontación a Rusia, no es la verdad. Pero desde el punto de vista de Rusia, o por lo menos del gobierno de este zar que llamamos Putin, es precisamente, si ya no existe la Unión Soviética, porque existe la OTAN todavía, ¿no? La lectura se puede hacer siempre desde ambos lados, ¿no? Si estamos hablando sobre el zar nuevo, tenemos que hablar también que Rusia siempre fue un parte del sistema europeo de control de poder antes de la Guerra Mundial
desde 1914 a 1918. Entonces, si la perspectiva es de Rusia y los otros europeos, bien, Rusia hace parte de los otros europeos, es un poder europeo, pero bien, la percepción que OTAN sería una alianza de confrontación contra Rusia parece como pensamiento de una época que fue finalizada por el Parlamento de la Unión Soviética en 1991. Entonces volvamos un poco a la actualidad para terminar, ya se nos está acabando el tiempo desgraciadamente, y veamos, ya que no podemos saber lo que va a hacer Moscú, pero sí estamos un poco más cerca de la política alemana, y la política exterior alemana estos días está cambiando muchísimo, y tanto Steinmeier como la canciller, ya lo mencionabas tú antes, habla de la necesidad de un papel mucho más activo por parte de Alemania y mucha más responsabilidad de cara a sus socios. ¿Qué es lo que puede hacer Alemania realmente y no hablo de los otros muchos focos de conflicto ahora mismo en política exterior, pero con respecto a Ucrania? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué papel, cuando habla Steinmeier de esa responsabilidad, ¿a qué responsabilidad se refiere? Bien, es la posición del corrector honesta. Y creo que esta es una posición para Alemania que está bastante bien. Y creo que la política, lo más prudente de Alemania sería de continuar en su camino de promover una solución de compromiso entre las dos partes del conflicto. Catarina. Exactamente. Además, este es un papel perfecto para Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania es como un mediador neutral. No está en la posición de Polonia que había tenido muchísimos problemas con Unión Soviética, con Rusia, que está vecino de Ucrania, así que está como demasiado metida en... No es un negociador neutral. Y para Alemania este papel es perfecto porque lo puede analizar y actuar con... sí, así, casi sin sentimientos, sino usando la cabeza, analizando la situación. Con distancia. Y con distancia y proponer las soluciones. Carlos, papel de negociador por parte de Alemania. Si Alemania es un negociador que representa el interés de muchos, yo creo que sí, de muchos otros países del entorno, ¿no? En este caso europeo. Si es un representante de los intereses económicos alemanes, es una mala noticia. Bueno, aquí lo dejamos, tenemos que dejarlo, desgraciadamente. El tema, evidentemente, continúa y nos va a estar ocupando muchísimo en los informativos y en los demás programas de Deutsche Welle. No dejen de escribirnos a cuadriga@dw.de para darnos su opinión acerca de este programa y en general acerca del tema. Muchas gracias a los tres por venir hoy a Cuadriga. Muchas gracias a ustedes por sernos fieles y hasta muy pronto.